Esta mañana vamos a conversar de dos cosas. Una, porque tengo hace tiempo una cierta inquietud que nació en mi propio corazón, digamos, una necesidad mía de definir claramente qué es lo que... porque nosotros estamos hablando siempre que somos hechos a semejanza del Señor, ¿no es cierto? Ahí en ese pasaje en Génesis, y nosotros decimos también que el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Estamos diciendo que es la restauración del ser humano a la imagen primaria, a la imagen de como era Adán. Entonces, bueno, ese condimento, más todo lo que yo escucho de repente en el mundo que dice, bueno, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza, y crean una serie de postulados con esa frase, la cual está completamente equivocada. Porque la historia es de otra manera. Voy a tratar de aclarar un poco, si puedo, para ustedes, aunque para mí quedó un poco más claro después de este pequeño estudio, digamos, de a qué se refiere cuando dice en este pasaje: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, un pequeño detalle acá, ¿no es cierto? Dice varón y hembra los creó. O sea, la imagen de Dios fue traspasada al varón y a la mujer. No solamente al varón y después por causa de salir de la costilla, no, sino fue directamente, así dice la palabra, creado a imagen y semejanza. Bueno, en hebreo hay dos palabras que son las que aparecen acá. Una es Selem, que quiere decir imagen, y la otra es Demut, que es semejanza. Selem se usa para referirse a la presentación visual de una abstracción. Es una imagen, es algo abstracto y que nosotros, o que digamos se quiere representar visualmente. Tal vez ese fue el problema de los israelitas cuando Moisés estaba en el monte y ellos se les perdieron la paciencia, o de alguna manera quisieron representar y hicieron el becerro de oro. Eso es una selem, es una imagen de un concepto abstracto, pero que se representa visualmente. Entonces, cuando dice que el ser humano es un selem de Dios, está diciendo que el ser humano es la expresión visible de algunos de los atributos de Dios. ¿Estamos? Entre paréntesis, Dios en su mandamiento dijo: no te hagas ninguna selem, ni temut, semejanza, de nada que esté arriba en los cielos, la tierra, ni debajo de la tierra, porque Dios no quiere que se le represente a Él de ninguna manera, porque cualquier manera sería una reducción.
de lo que Él es. Porque como Él dijo, yo soy el que soy. Punto. No se puede traer a una imagen a Dios, porque, insisto, cualquier imagen, cualquier visualización más concreta lo reduce, porque a Dios nada lo puede contener. Amén. Demut es semejanza. Se refiere a alguien quien, sin llegar a ser idéntico, tiene parecido con otra persona. Es una semejanza. No son iguales, pero son semejantes. Son distintos, pero son semejantes, son parecidos. Es decir, el ser humano es la única criatura que comparte cierta igualdad con Dios. Cierta igualdad. No son iguales. De tal manera que cuando algunos sacan por conclusión esto, dicen, bueno, la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto nosotros somos dioses. Más chicos, pero dioses. Y eso se va a escuchar. De hecho, se escucha de repente por ahí. Y como dioses, entonces, tienes las capacidades de Dios, y eso ya empieza la cosa a confundirse cada vez más. Entonces, estas dos palabras nos están diciendo que la imagen y semejanza se refiere a una cierta transmisión, a una cierta traspaso de ciertas cualidades. Las cualidades de Dios se pueden distinguir entre aquellas que son incomunicables y aquellas que son comunicables. Las incomunicables, aquellas que no fueron traspasadas de ninguna forma al ser humano, son la deidad, es decir, hay un solo Dios, por siempre, jamás, desde siempre y para siempre, un solo Dios, y eso Dios no lo traspasó nunca, ni lo hará. La deidad. Él es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él todo lo puede, Él está en todo lugar, Él lo sabe todo y Él es inmutable. La inmutabilidad de Dios. No hay cambio. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, por siempre. La inmutabilidad. Entonces, ¿qué es lo que traspasó Dios al ser humano? Estos son aspectos de la naturaleza de Dios y de su carácter que fueron pasados al ser humano. Se pueden distinguir, digamos, algunas características de orden moral, mental y social. Yo puse acá, y muy probablemente pueden haber alguna otra, pero fundamentalmente nosotros somos, por causa de este traspaso, de aquello que es traspasable. Decíamos que hay unas incomunicables y estas son comunicables, que somos seres morales. Vale decir que nosotros podemos distinguir entre el bien y el mal, entre lo que está bien y entre lo que está mal, de alguna manera. Y a pesar de la caída, el hombre tiene una cosa natural dentro de sí,
que le hace entender que algo no está bien. Es algo que no se perdió completamente. No se perdió la capacidad de darse cuenta. Lo que sí se perdió fue la capacidad de hacerlo, de decir el bien y de dejar de hacer el mal. Pero el darse cuenta es consustancial a nosotros, gracias a Dios. Que la conciencia no se perdió, porque somos seres morales. Claro que hay unos que, como dice la palabra también, su conciencia fue cauterizada, fue quemada, ya ni la conciencia les dice lo que está bien o está mal. Pero son no tantos. Seres morales somos, traspasados por el Señor. Somos seres creativos, capaces de diseñar, de hacer cosas y de disfrutar la belleza y de crear belleza también. Tenemos cierto grado de autoridad sobre la tierra. Dios dijo que nos dio autoridad, le dio a Adán autoridad para que gobernara sobre los animales, sobre la vegetación, hiciera producir la tierra, etc. Hay un grado de autoridad del hombre, del ser humano sobre la tierra. Hay un sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia es bien interesante, por cuanto es el sentido de pertenencia incluso en la Trinidad. La Trinidad es una, 3 personas en una, se pertenecen, y eso también, ese sentido de pertenencia fue traspasado a nosotros. Nos sentimos cómodos, gratos, buscamos a otros, queremos estar con otros. Cuando el esposo y la esposa están con otros, en ellos dos, están haciendo evidente este sentido de pertenencia, igual con los hijos o con los amigos, porque los animales no son así, tienen un cierto instinto gregario, pero no es igual que el del ser humano. El del ser humano tiene un valor distinto. No tiene un sentido solamente de protección, sino tiene un sentido de compartir. Y esto viene de Dios. Tenemos un sentido de la justicia, de lo justo, de la misericordia, de la compasión, que son del corazón de Dios y han sido pasados, han sido comunicados al ser humano. La libertad, esto es una comunicación de Dios sustancial. La libertad, el sentido de elegir, de tener opción. Podemos elegir bien o mal, pero podemos elegir. No somos robots, ¿verdad? Sino tenemos la libertad, el libre albedrío. Qué importante es el libre albedrío. Entender que esto Dios nos traspasó eso. Porque haciendo uso de nuestro libre albedrío, nosotros podemos volvernos a Dios libremente, por decisión nuestra, porque Dios no quiere que a la fuerza, como esa, no es cariño, sino Él quiere que libremente nosotros nos volvamos a Él y le amemos, haciendo uso de nuestra libertad. Racionalidad e inteligencia.
tenemos emociones, sentimientos y aún humor. Humor. Dios tiene sentido del humor. Y nos traspasó aquello también. Las emociones, sentimientos y aún el humor. Y la voluntad. La voluntad es el resultado, ¿no es cierto?, de lo que hacemos, producto de muchos elementos. La inteligencia, la racionalidad, la libertad, la capacidad de optar lo que queremos. Finalmente terminamos teniendo voluntad. Dios tiene voluntad. Por eso que Él tiene propósito. Cuando Él se pone un propósito, Él lo va a cumplir, porque Él tiene la voluntad de cumplirlo. También fue transmitido, traspasado a nosotros. Y finalmente en esta lista, amar. No ser traspasada la capacidad de amar a otro. Dios es amor y fue traspasada aquella capacidad. Esta mañana, después de la Santa Cena, vamos a orar por esta capacidad para amar. Yo creo que el Señor nos está queriendo restaurar también y mayormente en esa capacidad. Amar. Bueno, Adán dañó la imagen de Dios de su interior por causa de su desobediencia y la de Eva. Y pasó esa semejanza dañada a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros. Podemos ver Romanos 5:12. Refiriéndonos a esto, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Saben que lo que no puse en la lista? Es que el hombre era inmortal. Y después de la caída del pecado, el hombre se muere. Bueno, hoy todavía llevamos esa semejanza de Dios. Santiago 3:9, vamos a darle. Pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mental, moral, social e incluso físicamente. Nos vamos deteriorando por los efectos del pecado. ¿Qué dice Santiago 3:9? Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios, etc. Bueno, quizás hay que leer el contexto, pero lo que quiere decir es que, si bien está afirmado ahí, todavía tenemos la semejanza de Dios, sin embargo, también tenemos evidencia de las cicatrices del pecado en nosotros. Las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo a través de la sangre de Jesús, Él comienza a restaurarlo en su semejanza original, haciendo de Él el nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Aleluya. Sí que es buena noticia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la imagen y semejanza, que fuimos hechos a imagen y semejanza, tenemos que entender a qué imagen y a qué semejanza, qué significa eso, cuáles son los aspectos. Y entender de que esa imagen y semejanza fue dañada, se deterioró. Por eso nosotros vamos proyectándonos, escalando, vamos subiendo hacia una estatura semejante a Cristo. Vamos permitiendo que el Espíritu Santo vaya operando en nosotros para alcanzar esa imagen original que es la que tenía plena comunión con Dios, hasta que el Señor venga y nosotros seamos levantados y completemos todo lo que estaba en Adán para nosotros. Amén. La redención total llegará el día que estemos en la presencia del Señor. Muy bien, entonces estamos un poco más claros, ¿no es cierto?, respecto de lo que estamos hablando cuando nosotros hablamos de la imagen y semejanza que se nos dice en Génesis.